Bueno, ya estamos. Comenzamos. ¿Quién comienza? Chicos. Bueno, nosotros somos el grupo número 1. Vamos a hablar de la independencia de Brasil. ¿Sí? Estamos en la materia de historia argentina y americana, de profesora de historia número 34, con la docente Liliana Tuxio, y somos integrantes Romina Madrid, Juan Baglio, Carlos Ale, Víctor Córdoba y Pablo Dufran. Pablo va a ser el que va a comenzar con la primera parte. Bueno. Muy bien, los vamos a escuchar y bueno, vamos a dialogar, y si algún compañero, por supuesto, quiere preguntar, este es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo y que justamente implica el esfuerzo y la investigación de los que están comprometidos en este tema, en esta problemática, pero que también atañe al resto de sus compañeros que luego van a compartir por el informe que los chicos le van a pasar, o sea que todos van a ser parte de cada una de estas exposiciones, ¿sí? Así que bueno, es de ustedes. Bueno, voy a comenzar la exposición. Mi nombre es Pablo Dufran. Como anticipó Juan, vamos a abordar la independencia del Brasil. Y a modo de introducción, vamos a decir que el Brasil se va a independizar dentro de un mismo periodo histórico en que se van a también independizar las colonias hispanoamericanas. Vamos a recordar que a fines del siglo XVIII se va a independizar las colonias inglesas de Estados Unidos. En 1804 se va a independizar Haití, que va a ser la primera colonia hispanoamericana en independizarse, y a partir de ahí el resto de las colonias españolas van a pasar por sus procesos independentistas. La principal diferencia que se puede distinguir en la independencia de Brasil respecto a las hispanoamericanas es el hecho de que no pasó por una guerra larga y sangrienta para conseguir su independencia, pero tienen en común, sí, el agotamiento del sistema colonial que ejercían las potencias sobre estas colonias, la amenaza de estas metrópolis. Sí, bueno, estás. Adelante. La amenaza de las metrópolis con restringir las atribuciones, ¿no?, económicas y de gobierno que habían conseguido hasta el momento estas colonias, y esa amenaza generaba un descontento, así como el surgimiento incipiente de una conciencia de identidad nacional que para el momento se estaba dando en casi todas estas colonias. Entonces este sería el conjunto de características que podemos distinguir entre diferencias y coincidencias, entre otras, ¿no?, pero tal vez son las que más resaltan. La forma que vamos a abordar la independencia de Brasil la vamos a seguir en distintos momentos. Un primer momento que es el Brasil de la conquista. ¿Por qué nos parece importante esto? Porque la conquista de Portugal sobre Brasil difiere del resto de las conquistas españolas en terrenos americanos, y eso va a configurar un país completamente diferente a los que se formaron a partir de las colonias españolas. Luego vamos a hablar del Brasil colonial del siglo XVIII, porque ese va a ser el Brasil que va a recibir a la corte portuguesa al momento de trasladarse a Río de Janeiro. Paralelamente veremos la situación en Europa y en Portugal a fines del siglo XVIII, porque van a sucederse acontecimientos que van a llevar a que la corte portuguesa se traslade a Río. A partir de la instalación de la corte en Río en 1808, Brasil se va a transformar. Se va a transformar porque va a ser la capital del imperio, y eso va a hacer que en territorio brasilero haya muchas transformaciones. A partir del regreso de la corte a Lisboa... Brasileño, ¿sí? Gentilicio Brasileño. de Brasil, brasileño.
Sí. Perdón. Me lo corrigió hace un día y hace 50 años que lo digo de esta forma. Me va a llevar a No hay modificarlo. problema, no hay problema. Entonces, a partir del regreso a Lisboa, de la corte portuguesa, se van a suceder acontecimientos que van a desembocar en la independencia de Brasil. Y al final, algunas conclusiones. Bien, entonces, como decíamos, vamos a empezar por el Brasil de la conquista. Brasil fue conquistado y colonizado por Portugal en el año 1500. Acá en este planiferio podemos ver la ubicación de Europa respecto de América, Portugal al lado de España y los aproximadamente 6.000 kilómetros que separan a Portugal de las costas brasileñas. En el 1500, las dos primeras expediciones hicieron base en Pernambuco y en Bahía, que son estos dos puntos que están destacados sobre la costa del Atlántico, y estas serían las primeras colonias de Portugal en tierras brasileñas. En este otro planiferio, que es el planiferio de Cantino de 1502, se muestra el mundo conocido para entonces. Este se conoce como el segundo planiferio en que se incluyeron los territorios americanos, el Nuevo Mundo. ¿Sí? Y en particular, este planiferio muestra un poco la cosmovisión de la época, donde se coloca a Jerusalén en el medio, en el centro del mundo, y otro detalle a destacar es que se ve la línea del Tratado de Tordesillas que delimitaba las posesiones de la corona de Castilla hacia el oeste de esa línea y las posesiones del Reino de Portugal hacia el este de la misma. Muy bien. A partir de la década de 1530, Brasil se va a dividir en capitanías. Las capitanías fueron hechas a regla, como se ven, son franjas delineadas que van desde la costa y llegan hasta la línea del Tratado de Tordesillas. Estas capitanías fueron asignadas a nobles particulares, o sea, a privados, para que las gobiernen, las colonicen y que las exploten económicamente, y así la corona se aseguraría una renta sin invertir en las colonias, no porque no quisiera, sino porque no tenía recursos Portugal para toda esta empresa. A partir de 1548 se va a fundar el Estado de Brasil, unificando todas estas capitanías y poniendo a un representante de la corona con la intención de unificarlo y controlar todos los ingresos y las rentas, lo que no implicó que a todos aquellos titulares de las capitanías se les restringiesen sus privilegios y todas sus actividades, sino que se los apartó del terreno político, más que nada. ¿Cuáles fueron las primeras economías del Brasil? A diferencia de España, que sabemos que se centró en la extracción, ¿sí?, del metálico, de los metales, del oro, de la plata, en Brasil no se encontraron con ese mismo panorama, pero se encontraron con un árbol llamado palo Brasil, que es de donde después Brasil va a tomar su nombre, y era talado para extraer una tintura roja que servía para teñir las telas, o sea que se comercializaba en Europa dentro de lo que era el mercado textil, y uno de sus grandes compradores era Inglaterra. Otra forma de economía que tenían eran trueques entre los colones y los aborígenes, por madera, oro, piedras preciosas, etc. Otra de sus actividades era la caza de aborígenes para mano de obra esclava. La mano de obra esclava la demandaba esta actividad, la actividad de talar los troncos, de limpiar los árboles y de cargarlos y transportarlos a Portugal. De hecho, muchos de estos aborígenes realizaban estos viajes, cargando los troncos y descargándolos en Portugal. Y algunos de ellos quedaban en Portugal y también se comercializaban como esclavos. Desde mediados del siglo XVI, el cultivo de la caña de azúcar va a dominar la economía brasilera. Se va a desarrollar en estas dos colonias que mencionamos recién, la de Pernambuco y la de Bahía, conocido como el nordeste brasileño, y se va a comercializar en Europa. Y va a ser el principal productor mundial Brasil.
de azúcar, demandando mucha mano de obra que en primer lugar fue aborigen y luego africana. La razón por la que haya dejado de ser aborigen y haya sido más africana que aborigen es porque había mucha mortandad por parte de los indios y por otro lado no habían comunidades aborígenes en la misma cantidad que encontraron los españoles. De hecho, Brasil no se encontró, en Portugal, mejor dicho, no se encontró con ninguna civilización tan desarrollada como, por ejemplo, habrían sido los aztecas o los incas. Bien, a partir del siglo XVI, tanto los franceses como los holandeses procuraban hacerse de colonias en territorio brasileño, cosa que hacía que Portugal tuviera que repelerlos en forma constante. Pero entre 1624 y 1654, los holandeses logran afianzarse conquistando los territorios de Bahía y Pernambuco, que eran estas dos colonias que mencionábamos al principio. Durante su permanencia explotaron los ingenios azucareros, que como dijimos era el máximo desarrollo económico que tenía la región, pero las fuerzas locales van a reconquistar Recife a partir del año 1654 y van a expulsar a los holandeses, quienes se van a trasladar a las Antillas y van a llevar el cultivo del azúcar a esta región. Los franceses también lo van a imitar y esto va a generar competencia con el mercado brasilero, y Brasil de esta manera va a perder su monopolio en el azúcar, que va a repercutir económicamente negativamente. La pérdida del monopolio del azúcar va a romper el circuito comercial que existía entre Brasil, Buenos Aires y el Alto Perú. Esto le permitía a Brasil obtener metálico a través del metal de la plata potosina, que era vital para ellos porque era la forma de poder conseguir y comprar los esclavos. No lo podían comprar por trueque, sino que necesitaban metálico, y el metálico lo obtenían de acá. Al cortarse este circuito, se corta la posibilidad de compra de esclavos, por lo tanto va a aumentar la actividad de la caza de aborígenes, y paralelamente en las periferias de este nordeste azucarero va a crecer también la actividad ganadera, como una nueva forma de producción. Brasil se va a configurar antes de fines del siglo XVII como un núcleo azucarero en el nordeste que va a estar dominado por los señores terratenientes, que son los dueños de los ingenios, que emplean mano de obra esclava, africana y en menor grado aborigen, y su población se va a componer mayormente de una mezcla de estos europeos y los africanos. También hay que decir que una gran masa de africanos se van a establecer y se van a acoplar a esta sociedad, misturando parte de sus costumbres con las de los lugareños, pero también manteniendo viva sus raíces. En el entorno de esta zona azucarera del nordeste, llamado el Sertão Nordestino, que es una meseta árida, así como en San Pablo, va a abundar el mestizaje, o sea, la mezcla de los europeos con los aborígenes, y van a llevar una vida sencilla, pero más dura, más ardua, dedicada a la ganadería y a la caza del aborigen. O sea, van a ser los proveedores de estas zonas de ingenio de la mano de obra. En total, para el 1700, la población era de 400.000 habitantes, lo que es escasa para tener en cuenta toda esta región. La mayoría de estos habitantes son negros, por sobre los blancos y los mulatos, y una minoría de aborígenes sometidos. Separadas estas regiones a grandes distancias, aunque sin obstáculos geográficos de importancia, como por ejemplo pasó con las colonias españolas, ¿sí? Que estaban a grandes distancias las distintas colonias, y a su vez estaban separadas o por la cordillera de los Andes, o por selvas, o por ríos que tal vez no eran del todo navegables, y estaban intercomunicados por ríos que sí eran navegables. Bien, para este entonces, la Capitanía de San Pablo se va a expandir, tanto hacia el sur como al oeste. Acá la vemos marcada en amarillo, ¿sí? Con la ganadería y con la caza de aborígenes, a través de las expediciones que llevaban a cabo los bandeirantes. Esas expediciones se llamaban bandeiras, y a través de estas expediciones que buscaban expandir la ganadería y cazar aborígenes,
se descubren yacimientos de oro y diamantes para 1698, dentro de la propia Capitanía de San Pablo, en uno de sus extremos, ¿sí? Del extremo este, y eso va a propiciar la creación de la Capitanía de Minas Gerais, que se va a separar de Sao Paulo y se va a abocar a esta producción minera. Perdón, El Pablo, boom minero, estos mismos sí, bandeirantes son los que van a realizar también expediciones en lo que son las misiones jesuíticas del Paraguay, ¿no es cierto? Y van a ser repelidos por los aborígenes junto con los sacerdotes, ¿no? O sea, no eran solo campañas o expediciones que se hacían en el Brasil, sino también se extendían a lo que era territorio en ese tiempo de dominación española, ¿no? Esto es importante. exacto, Y como ya, podemos ver acá, como vemos acá en esta ilustración, largamente habían superado la línea del Tratado de Tordesillas. exacto. ¿Por qué? Primero porque los españoles no habían llegado a colonizar nada de toda esta parte, en gran medida mucha selva, y por otro lado porque los límites tampoco eran tan precisos, y al no existir tampoco la confrontación con los españoles, se fueron extendiendo y ganando territorio. Perdón, quiero avisar cualquier cosa que se corte, nos volvemos a conectar todos con el mismo link, ¿sí? Muy bien. Dale. Bueno, para cerrar esta parte de la presentación, vamos a decir que este boom minero va a provocar la inmigración de inversores metropolitanos, o sea, muchos europeos llegando al Brasil para invertir en esta actividad, y también se va a provocar la compra en masa de esclavos africanos, porque ahora sí había más trabajo para esclavizar mano de obra y a su vez estaban extrayendo metálico que les permitía comprar. Para 1763, la capital de Brasil se va a trasladar a Río de Janeiro. Inicialmente, la capital había estado acá en Pernambuco, en Salvador, no en Bahía, perdón, más abajo, en Salvador, pero bueno, la polarización de esta actividad comercial hizo que se traslade a Río de Janeiro para 1763 aproximadamente. Carlos. Bueno, en esta parte de la presentación vamos a hablar del Brasil colonial del siglo XVIII. Pablito, pásame por favor. Bueno. Bueno, tenemos que hablar de la expansión económica del siglo XVIII. Bueno, hablamos del mercado agrícola próspero de mediados del siglo XVIII. En Río proliferan los cultivos tropicales, sobresaliendo el arroz y el algodón que compiten con el azúcar, que sigue limitado por la competencia de las Antillas francesas e inglesas, que es lo que anteriormente comentaba Pablo. En Río Grande, al sur de Brasil, florece la ganadería, que exporta cueros a Europa y provee de mulas y charquis al centro minero. Esto se ve también muy parecido a algo que pasaba en Hispanoamérica, en las minas del Potosí. Acá, en el centro minero que se desarrolló en Brasil, vemos que el crecimiento permite una expansión económica, y lo vemos acá reflejado porque hay otras partes de Brasil que va a proveer mulas y charquis a este centro minero, que son medios de transporte para llevar los metálicos. En Maraó, al norte, el azúcar está en declive, pero los cultivos tropicales están en auge por la demanda textil del mercado europeo. Esto se debe porque estamos en contexto internacional. En 1760 se está hablando ya de la revolución industrial. Esta revolución industrial va a hacer que aumente la demanda de materias primas. Y Brasil es un gran productor de algodón y de azúcar. Principalmente el algodón se usaba para la industria textil de Inglaterra. Y como vamos a ver más adelante, cuando Juan hable de su tema, la estrecha relación económica que va a tener con Inglaterra. En este mapa podemos observar a Brasil de a fines del siglo XVIII de la colonia, y podemos ver en la escala de colores las distintas las distintas producciones económicas que tenía Brasil. Tenemos el palo de Brasil, este palo que contaban Pablo anteriormente, que se extraía para teñir las ropas de rojo, en las zonas en azul, que se pueden observar El Salvador, Río de Janeiro, parte de lo que es Minas Gerais y Bahía. Después la caña de azúcar también vamos a ver en la parte este, en la parte de la costa de Brasil,
la explotación del azúcar. Tenemos Natal, Recife, Salvador, Espíritu Santo, la zona de Río Janeiro, la parte de Santa Catarina, y después también tenemos la producción ganadería que decía también anteriormente Paola, que se puede observar en color verde clarito, en partes como Bahía también, en Pernambuco, en Piauí, en Maraó, y en distintas partes de Brasil colonial. También tenemos la parte de la minería que se puede observar en Minas Gerais, como decía anteriormente mi compañero, por el boom minero que sucedió en ese momento. Esto es más o menos para tener un panorama y ubicarnos en un mapa las producciones económicas de Brasil colonial. A continuación, por favor, Pablito, tenemos que hablar de un aspecto muy importante. Las principales materias primas que va a exportar Brasil colonial van a ser el azúcar y el algodón, ya que estas representan el 80% de lo que exporta el Brasil. Bueno, como decía anteriormente mi compañero, con la aparición del boom minero para finales del siglo XVII y a continuación de mediados del siglo XVIII, va a aumentar el tráfico de esclavos por la aparición del metálico. Esto también va a suceder que va a haber menos mano de obra disponible para los ingenios azucareros. O sea, los esclavos que antes se utilizaba para los ingenios azucareros van a seguir estando, pero va a ser menos mano de obra disponible para los grandes terratenientes y se va a centrar más a la minería. De vuelta a esto, lo que anteriormente mencionaba, lo de la revolución industrial, que aumenta la demanda de materias primas. A continuación, vamos a hablar también de la estructura social del Brasil. La estructura social del Brasil colonial se basaba en la pureza de sangre. Tenía un sistema parecido a un sistema parecido al español. Se hablaba de los puros y de los impuros. Los impuros se los consideraba a los nuevos cristianos, a los negros, a los esclavos y a todos los, ellos le dicen razas de mestizos, o sea, las distintas etnias que no fueran blancas. Una característica importante del Brasil colonial es que es una sociedad esclavista. Su trama de significados está armada desde este punto de vista económico y de desarrollo económico, disculpen que lo repita, que lo podemos ver primeramente con lo que es el palo de Brasil, después con los ingenieros azucareros y con la aparición de la minería. Perdón, Carlos, cuando vos Sí. acá haces referencia a la trama de significados, entiendo que querés decir que tienen legitimado el esclavismo, ¿no es cierto? Para ellos es absolutamente lícito, absolutamente aceptable. Es legal. ¿No? Claro, no solo Es una legal, institución. sino aceptado desde el punto de vista social, cultural, ya al vos marcar diferencias entre puros e impuros, eso te lleva a legitimar, como se hizo en otros lugares, como lo vimos aquí, ¿no es cierto?, en que esta persona no era una persona, sino podía ser esclavizado sin ningún problema, ¿no? Claro, Estaba habilitado moralmente. También por Dios, digamos. ¿Perdón? Es más, No. Digamos, de alguna manera también legitimado por Dios y por la Claro, religión. claro, digamos. claro. Por eso, cuando él habló de la trama, para que quede claro por qué está diciendo la trama de significado, porque eso era una cosmovisión, una manera de entender y de pensar la vida, y por lo tanto de legitimarla. Por supuesto que los beneficiaba, ¿no? No era inocente ese pensamiento. claro, jurídicamente el esclavo era considerado una cosa, ni siquiera un objeto. Uh-huh. Y algo de lo que quiero completar de lo que decía anteriormente el compañero Pablo, es lo relacionado por qué se dejó de usar a los aborígenes. Uno era también lo que contaba él, es por el tema de la catástrofe demográfica. Para el siglo XVI hubo 2 epidemias importantes que generó 70.000 muertos de los pueblos originarios según fuentes oficiales de Portugal. También tenemos los escapes hacia la zona de la Amazonia de los pueblos originarios. Y también tenemos otra cosa muy importante. La corona portuguesa va a empezar a sacar leyes para proteger a los indios. Y también vamos a tener a los jesuitas, como bien usted mencionó anteriormente, que van a proteger, entre comillas, a los pueblos originarios, pero en boca de ellos mismos son inferiores, pero son una raza,
en una raza, entre comillas, ¿no? Que hay que proteger y cuidar y que hay que convertirlos al cristianismo. Como niños. El indio tiene que ser tutelado, decían ellos. Tutelado, exactamente. Curiosamente decíamos que es el mismo estatus que tenían las mujeres y que siguen teniendo en nuestro país las mujeres hasta 1926. Lo voy a decir todas las veces, que recién se obtuvieron los derechos civiles. Esto es muy importante porque generalmente no se asocia el estatus del aborigen con el estatus que han tenido las mujeres. Sí, adelante. Bueno, y esto también, por todos estos motivos, empezó a usar esclavos negros. Tenemos que acordarnos también que no es nada nuevo esto del sistema esclavista relacionado con África. Tenemos que acordarnos también que Portugal tiene distintas posesiones coloniales en África, en América, que es Brasil, y creo que en un lugar más que no me acuerdo, otro continente. En África portuguesa, en la zona de las costas del África, tenía el sistema de factorías, y ahí básicamente era el comercio atlántico de los esclavos africanos. O sea, los esclavos eran traídos de Brasil, digo, de África portuguesa, traídos para acá en los barcos en las peores condiciones que se pueden imaginar. Todos en una embarcación reducida, todos apretados, muchos llegaban hasta acá y no servían al viaje, los tiraban por el viaje, o sea, fallecían y los tiraban al mar directamente. Y bueno, esto es importante entenderlo, y como usted anteriormente decía, lo de la trama del significado, porque estaba legitimado desde el punto de vista jurídico y económico, y era un beneficio tanto para los grandes terratenientes, la oligarquía brasileña que estaba creciendo en ese momento, los ingenieros azucareros, los productores de algodón, y bueno, y este comercio de esclavos. También hay que hablar que, volveme atrás, Pablito, que ahora ya, listo. Los brasileños podían acceder a cargos bajos y medios de burocracia. Y también hay que hablar que, a diferencia de Hispanoamérica para ese momento, dentro de todo había una buena relación entre la metrópolis y la colonia. Esto porque la formación intelectual se realizaba principalmente en la Universidad de Coimbra, que estaba en Portugal. O sea, tanto los criollos brasileños como los portugueses tenían la misma formación intelectual y dentro de todo tenían los mismos intereses económicos. Como decíamos, la explotación de los esclavos les servía tanto a los portugueses como a los brasileños económicamente hablando. Bueno, la clase terrateniente estaba compuesta por los dueños de los ingenieros azucareros, las plantaciones de algodón y también los traficantes de esclavos. Bueno, esto es importante entenderlo. A continuación vamos a hablar de las conspiraciones y la influencia de la Ilustración. Contexto internacional. Estamos hablando de la Revolución Francesa, la Revolución y la Independencia de los Estados Unidos de las 13 colonias y otros eventos históricos que va a desarrollar más profundamente mi compañero Juan. Bueno, a finales del siglo XVIII se van a hablar de 4 conspiraciones: la de Inconfidencia Mineira, la rebelión de los Sastres, la de Río de Janeiro y la de Pernambuco. Pero las más importantes van a ser la Inconfidencia Mineira y la rebelión de los Sastres. La Inconfidencia Mineira ocurrió entre 1788 y 1789. Van a estar principalmente participando de este movimiento oficiales, recaudadores de impuestos, y otros más, y también una minoría de blancos. Bueno, primeramente van a estar en contra del sistema que cada vez a nivel de recaudación de impuestos se vuelve más opresivo al Brasil colonial. Se habla del quinto real del oro que se pagaba relacionado con la explotación minera en la zona de Minas Gerais. En un primer momento se va a buscar que se aplique un sistema de recaudación de impuestos más justos para ellos, para los terratenientes, pero después va a pasar a un segundo plano